Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Seguimos con nuestra serie, Lectura Requerida, para hablar sobre un libro que ha sido de mucho impacto para varias generaciones de cristianos, Evidencia que exige un veredicto. El tema de confiabilidad histórica de la Biblia ha sido objeto de debate por años. ¿Es la Biblia un texto confiable? ¿Es la fe un salto al vacío irracional y sin evidencia? Acompañemos a Alex y a Marcelo para abordar este interesante tema, aquí, Entre Semana. Seguimos con nuestra serie de lectura requerida. Por cierto, feliz cumpleaños. Gracias. Hoy estamos ya pasando la marca de 2 años Sí. con el podcast con Entre Semana. Pasó y ha rápido, sido, ¿eh? Sí, la verdad. Y bueno, una vez a la semana sentarnos. No sé si para los que lo escuchan, pero para nosotros sí pasó rápido. Sí, la verdad ha sido interesante este desafío de ir viendo constantemente qué otras cosas poder hablar, tocar. Bueno, la verdad es que sí tenemos muchos temas y me alegro que escogimos un ámbito bastante amplio como para hablar de cualquier cosa, ¿no? La verdad que sí. Y ha sido lindo también recibir sugerencias, específicamente esta serie de lectura requerida. Hemos recibido varios mensajes que ha sido de mucho ánimo porque han empezado a invertir en libros, a dedicar hay minutos todos los días a profundizar un hábito de lectura. Y esa es una forma también de profundizar la fe, ¿no? Uh-huh. La idea es que no solamente quede en un... escucho a estos locos una vez por semana, sino en los recursos o en las cosas que vamos citando, poder ir profundizando cada vez más la fe. Sí, y bueno, nuestra meta es que no seamos nosotros tu fuente de información. No, para nada. Simplemente queremos apuntarte en la dirección correcta. Y hemos estado últimamente hablando acerca de diferentes autores. Hablamos de C.S. Lewis la semana pasada y cómo es que especialmente Lewis, es un tipo de lectura o de libro que te permite comenzar a tener diálogos, sí, aún fuera de la iglesia, en círculos filosóficos, círculos intelectuales, y es una forma de ver a la fe de una manera que no sientes que tienes que entrar a un mundo aparte, ¿no? A veces sentimos como que cuando entramos a la iglesia es un mundo aparte. Y tiene sus fábulas, sí, y sus fantasías y todo. Y yo la creo mientras que habla el predicador, claro, pero ya cuando entro a la universidad, cuando entro al lugar de trabajo, entonces eso es ciencia. Así y es. Eso es lógica. Y ahí no entra la Biblia porque eso es puro cuento y historia. Sí, y quizás uno de los mayores virtudes del libro que mencionamos en el episodio anterior de C.S. Lewis, Mero Cristianismo, o Cristianismo y nada más, tiene que ver con esa reflexión filosófica, de decir, a ver, conversemos desde el punto de vista de la filosofía y pongamos a la fe cristiana sobre la mesa y analicémosla de distinto ángulo, ¿no? Uh-huh. Y de alguna forma los libros que queremos sugerir hoy van como complementando un poco eso. Bueno, pero vamos a evidencia dura, ¿no? Vamos a ver, pongamos algo más técnico, ¿no? Correcto. Sí, y más en ese ámbito, uh-huh, de no tanto filosófico, lo cual tiene su lugar y creo que es de mucho valor. A veces hay preguntas o hay cosas que uno tiene que ir analizando en cuestiones de ciencia, en cuestiones de la construcción de la Biblia. Hay muchas personas que quizás ponen peros, ¿no? Hemos hablado acerca de la persona que es intelectualmente honesto y deshonesto, ¿no? Que tienen problemas de fe, que la verdad no quieren creer. Pero sí creo que existen aquellos que son honestos intelectualmente y simplemente no creen que hay suficiente evidencia, sí, acerca de la confiabilidad de la Biblia, acerca de evidencia por un creador, etc. De hecho, uno de ellos fue el escritor de este libro, sí, Josh McDowell. Josh McDowell. Bueno, y este libro lo mencionamos en el episodio 68, cuando hablamos de comprendiendo el Evangelio, cómo se comunica Dios con nosotros, pero ahora queremos ir un poquito más a profundizar cuál es el lugar que tiene y también mencionar otro más. Este libro, Evidencia que exige un veredicto, quizás es la puerta de entrada a un mundo donde después, si te gusta este tema, ya ese libro lo vas a sentir casi como, no, muy básico, ¿no? Pero creo que es una muy buena puerta de entrada
a lo que se llama cuál es la evidencia textual del Nuevo Testamento. Sobre todo del Nuevo Testamento, bueno, también del Antiguo. O sea, ¿por qué creo que la Biblia, como libro, es un libro textualmente confiable, ¿no? ¿Qué son los documentos sobre la base de cuántas copias se llegó a reconstruir y bla, y bla? Y específicamente dedica más tiempo en lo que es Nuevo Testamento y trata de hacerlo en un lenguaje que una persona que a lo mejor no conoce términos técnicos lo puede comprender, y quizás ese es el mayor valor, porque ha sido criticado por círculos académicos, como que el libro es, no, pero es que el libro no es muy, muy profundo, pero no tiene ese propósito. Ahí Josh McDowell, él cuenta un poco su testimonio, ¿no? Donde como que tiene dudas y quiere decir, a ver, ¿qué tan confiable desde el punto de vista histórico son los hechos que relata la Biblia? Y él por eso llega a esa conclusión, y el libro como tal plantea, en primer lugar, si no me equivoco aquí, lo abro porque si no voy a... Habla en cuanto a la credibilidad de la Biblia y explica cómo fue preparada, qué eran los materiales, por qué, cómo se llegaron a los 39 libros del Antiguo Testamento, a los 27 del Nuevo, cuáles fueron las pruebas. Eso se estudia en una rama de la teología que se llama bibliología, y ahí le empieza a explicar, y después dice, bueno, a ver, ¿cuál es la evidencia textual? Cuando hablo de evidencia textual tiene que ver con copias. Partamos de la base, quizás vamos a derribar un mito que gente cree, no tenemos el original. Sí, bueno, antes de entrar en eso, para los que están buscando el libro, este libro se escribió originalmente en 1972, se actualizó en 79 y una vez más en 1999, y creo que sacaron una nueva versión con su hijo, donde fueron poniendo aún más cosas. Y fusionaron, porque si no me equivoco, estaba Evidencia que exige un veredicto, después hicieron uno que se llamaba Más Evidencia, que hicieron un veredicto, o sea, Más Evidencia que exige un veredicto, que era más como parecido a lo de que hacía C.S. Lewis, y creo que el último es una fusión de ambos. Sí, si no me equivoco. Y creo que hicieron una versión como... Cortita, que se llama Más que un carpintero. Exactamente. Lo menciono porque quizás has visto este libro en esa librería de iglesia que queda olvidado, y dices, oh, me acuerdo de esa tapa. Sí, es un libro viejito. Pero lo fueron actualizando. Josh McDowell sigue escribiendo, su hijo está involucrado en el ministerio. Entonces, o sea, sigue siendo un buen libro. Sí. Como, si bien, como dijiste, tal vez no es un libro... bueno, es raro, ¿no? Porque es grueso y es una buena lectura. Sí. Pero no es un libro académico. No. Entonces, de ahí va mencionando muchos estudios y muchas cosas. Entonces, si tu idea es hacer un estudio riguroso académico, es un buen punto de partida. Pero si tu idea también es simplemente ir usándolo como un libro de referencia, también sirve, y es un buen desafío porque sí es un libro grueso. Sí, por eso te decía, creo que es una buena puerta de entrada, porque inclusive tiene notas bibliográficas donde si te interesa el tema, te empiezas a meter y está. Pero bueno, hablemos un poquito de qué trata, ¿te parece? Sí. Decíamos, habla de la singularidad de la Biblia, después habla un poco de Jesús, y ahí es donde él habla toma lo que decía C.S. Lewis, ¿no? Él no... Sí, es señor, no tiene es lunático, es mentiroso. Sí. Para después ver cómo se ve en la historia. Y creo que quizás para profundizar un poquito, uno de los grandes valores para mí tiene que ver con la credibilidad de la Biblia, porque, como decíamos recién, no tenemos el original. O sea, el documento escrito por el apóstol Pablo, escrito por Lucas, el doctor Lucas, su evangelio, no tenemos el original. Y para mucha gente cuando escucha eso, termina siendo hasta una crisis de fe, ¿no? ¿Cómo no tenemos el original? Y lo que hace McDowell es, mira, no tenemos el original de ningún libro histórico. Y quizás ahí es donde uno dice, ok, mira, ¿te acuerdas que te enseñaban de tal autor en la prepa, en la universidad? Nunca lo pusiste en tela de juicio, no tienes ningún original de ellos. Bueno, y lo aceptas. Sí, y eso es una de las partes del libro que más me encanta, porque pone en perspectiva todas estas cosas. Porque muchas veces las críticas de la Biblia son críticas, digamos que son... Si lo tomarías solamente
o sea, solo, dirías, sí, tiene sentido esta crítica. No, es que no tenemos mucha evidencia, hay copias, pero no tenemos los originales. Entonces una persona pensaría, wow, sí, es verdad, no tenemos los originales. No, porque los primeros libros se escribieron más de 60 años después del hecho. Y dices, wow, no, sí es cierto, qué cosa. Entonces uno empieza a dudar. Y después dices, a ver, espérate. Vamos a compararlo con los otros escritos y las maneras en que juzgamos esos escritos. La Odisea, sí. Los escritos de Platón, Aristóteles, los escritos de Julio César. Y cuando... tú lo estás viendo, ¿no? Justo lo acabo de encontrar. ¿Qué página está? Está en la página 48 de la edición vieja. Okay. Pero está ahí en justamente el capítulo capítulo 4. Ajá. Ahí está, del libro. En el capítulo 4, y ahí hace una lista donde coloca el autor, donde coloca la fecha probable de escritura, la copia más temprana y el lapso de tiempo entre la fecha original de escritura y la copia más temprana y la cantidad de copias. Por ejemplo, de Aristóteles, que vivió entre el 384 y el 322 a.C., la copia más temprana es del año 1100 después de Cristo. O sea, hay un lapso de 1400 años entre que vivió Aristóteles y la copia más antigua de sus escritos. Y la cantidad de copias que hay son 5. Pero de cualquier obra. O sea, ni siquiera de una, de 5 de todo lo que él escribió. Oh, wow. Entonces, todo lo que creemos de Aristóteles, que es padre de todo lo que es derecho romano, porque se lo robaron a los griegos, tenemos de 5 copias de cualquier escrito. Entonces, es lo que dijo y así muy claro, lejos. Pero nadie pone en tela de juicio esas cosas. Entonces, y vuelvo a decir, está bien, y creo que muchos... ¿cuál es la palabra? Académicos, están constantemente tratando de buscar más evidencia y más cosas, y uno tiene que tener esa crítica, digamos. Pero también uno tiene que mirar cómo es que las otras cosas se van comparando. Y dices, espérate, no vamos a poner la Biblia bajo la lupa de esta forma y rechazar cuando está siendo más exigente con la Biblia que cualquier otro libro histórico en todo el mundo. No, y por ejemplo, McDowell también lo cita en un momento y dice, mira, quitemos toda la evidencia textual que son las copias del Nuevo Testamento. Solamente con las citas de los padres de la Iglesia de los 200 primeros años puedes llegar más o menos a 40.000 citas que se hace del Nuevo Testamento y puedes reconstruir tranquilamente un porcentaje bastante grande del Nuevo Testamento. La conclusión a la que llega él es, tenemos el documento histórico más confiable. O sea, solamente para contrastar, Aristóteles dijimos 5 copias en un lapso de 1400 años. Del Nuevo Testamento, si no me equivoco, el número más cerca, son casi cerca de 6.000 textos, copias sobre el que se puede reconstruir el Nuevo Testamento. La más cercana, si no me equivoco, tiene 40 años, es una porción del Evangelio de Juan, no más de 40 años. Y de ahí, entre el siglo I y siglo II, está la mayor cantidad de evidencia. O sea, imagínate, 6.000 copias de distintas porciones del Nuevo Testamento, de los Evangelios, de los Hechos, y lo que hacen en la ciencia de la crítica textual es ir comparándolos, y la confiabilidad, si no me equivoco, está en un 98%. Y ese 2% son cosas que la verdad no tienen mucho peso. No. O sea, son cosas como, qué sé yo, y cantó el gallo 2 veces y cantó el gallo 3 veces. Bueno, si cantó 2 o 3, la verdad no cambia mi fe. Bueno, no me quiero ir por algo tan técnico, pero el Nuevo Testamento, los más antiguos, se escribían en mayúsculas y todo junto. O sea, eran líneas donde las palabras no se separaban. Entonces, reconstruir eso es ir viendo y de repente el copista corregía algo, entonces una palabra cambiaba todo y las variantes textuales ¿era tiempo pasado de un tipo X o pasado así? ¿Qué tipo de pasado era? Una cosa así. Ninguno tiene que ver con doctrina fundamental.
Claro. Ninguno tiene, qué sé yo, si era modo imperativo o modo subjuntivo, ¿viste? Y cosas así pero es por esa razón, Claro. ¿viste? Entonces... O sea, no vas a tener algo como Jesús descendió de la cruz y tuvo una familia y de ahí salieron los merovingianos. Ninguna de esas tonteras. Okay. Porque eso gracias. Pero creo que ahí está el valor del libro. Sí. ¿No? Porque creo que tú lo mencionaste muy bien. A veces escuchamos críticas y que vienen y dicen, ¡ay, ustedes no tienen los originales! ¡Oh, crisis de fe! Ajá. ¡Oh, pastor, me dijeron que...! Bueno, pero a ver, vamos. Este libro ayuda a eso. Sí, ¿no? sí. Entonces, como no hay originales, me vuelvo budista. Claro. Y los escritos budistas, pues tienen 1000 años de separación entre eso y el original. Y muchas veces responde también, ¡ay, escuché un video en YouTube que dice... No, sí, sí. YouTube, no saques tu teología de YouTube, por favor. Mira, es un bonito lugar, pero o sea, cualquier persona, como nosotros, o sea, compramos un par de micrófonos y estamos hablando. Claro, todo. Y ya llevamos 2 años. Sí, no. Filtre todo lo que decimos, por favor. Sí. Con quien tenga mayor pensamiento crítico es con los que le han sugerido que lo tenga. ¿Okay? Entonces, pero sí, creo que va por ahí. Ese es el gran valor del libro. Y hay un segundo libro similar, ¿no? Que es... que apunta a lo mismo, pero tiene un formato un poquito distinto y es bastante digerible de leer. ¿De cuál estamos hablando? Lee Strobel, del Caso de Cristo. Sí. Caso de Cristo. Otro autor muy similar en el sentido de que Josh McDowell y Lee Strobel eran personas que querían... ¿Cuál sería la palabra? Como tirar abajo la fe cristiana. Desacreditar, gracias. Y la idea era que ellos iban a hacer un trabajo escolástico, un trabajo completo para ya poner el último clavo en el ataúd de la fe cristiana. Listo. Porque ya estaban hartos de tener que mostrar cuán irreal es. Entonces McDowell hace este proyecto y termina siendo el libro Evidencia que exige un veredicto. Strobel también. Strobel trabajaba para el periódico Chicago Tribune y él, donde trabajaba, ellos tenían una tradición muy rigurosa de evidencia, ¿no? Y lo que él quiere hacer es también, o sea, meterse a la Biblia, mostrar por qué no sirve como un libro histórico y todo lo demás. Y cuando se mete y empieza a profundizar, se da cuenta que hay un caso. Hay un caso para Cristo. Hay un caso para la fe. Realmente no es algo que está basado en la fantasía o el deseo de control. Porque ¿cuál es la narrativa? La narrativa es de que la Biblia fue escrita por gente religiosa queriendo controlar los cuerpos y las mentes de las personas. Es un montaje que durante 4.000 años se pusieron autores de 40 autores de distintos países que no se conocieron entre sí de acuerdo. Exacto. O sea, es ilógico, pues, ¿no? Pero a mí quizás uno de los mayores atractivos del libro de Strobel, uno después se empezó una serie, ¿no? Sí, el caso de Cristo, después el caso de la fe, correcto. el caso del Creador, el caso de la Biblia. El caso de Pascua. Ajá. Está interesante, pero el punto de partida es el caso de Cristo. Pero él, como periodista de investigación, lo que hace va y busca al mayor experto en el área. Correcto. ¿Viste? Entonces, es muy llevadero de leer, porque si te gusta, él va colocando casos y dice, mira, quién es, coloca el currículum de cada uno de los eruditos que él entrevistó. De hecho, te comentaba antes de grabar que cuando leí este libro muchos años atrás, dije, mira, empecé a conocer hombres que dije, wow. Y de ahí me fui a buscar libros de esos tipos y muy buenos, ¿no? Creo que también sirve como un buen punto de partida. Sí. No sé si es en Caso de Cristo, donde él entrevista a William Lane Craig. Sí. Es en el capítulo 12, la prueba del cuerpo desaparecido. Sí, y William Lane Craig todavía está escribiendo. Sí. Tiene también un podcast donde no lo puedes escuchar a 2X, tienes que escucharlo a .5X porque es un cerebro. Es un filósofo increíble, la verdad que sí. Tiene cosas muy buenas William Lane Craig. Y ahí también menciona a Gary Habermas, que lo mencionamos, creo que el año pasado en Semana Santa, que es el mayor especialista en la evidencia histórica de la resurrección de Cristo. Es profesor ahí en Liberty. Es un viejito de barba blanca, así largo. Lo entrevista ahí y muy bueno. Y ahí si te interesa ese tema,
ya la lectura de este libro te va a abrir otras puertas, así tipo un videojuego, ¿no? Sí. Te vas a ir a... Hay otros niveles. Exactamente. Y creo que el valor es ese y empieza la prueba de esto para ir diciendo qué tan confiable es la evidencia, ¿no? De los relatos de Jesús. Y creo que por ahí va el mayor valor de estos libros. Y hay más, ojo. Nosotros estamos mencionando estos dos porque creo que son los dos que sirven como lo dijimos recién, como puerta de entrada en cuanto a un tema. Si te interesa este tema, este es un libro que es... Ambos libros son lectura requerida. Y los que han sido fieles acompañantes con nosotros entre semana, creo que he mencionado en algunos momentos de que quizás he hablado de que estoy un poco desencantado con la apologética, simplemente porque me he dado cuenta de que uno puede llegar con toda la evidencia, pero si la persona simplemente no quiere, no va a querer, punto. Pero, creo que eso va con un asterisco, pero creo que sí es importante saberlo, uno, por tu propia tranquilidad mental y espiritual. Sí. Porque hay personas que para sentirse firmes en su fe, sienten que tienen que ignorar la lógica. Como que tienen que pagar el cerebro para exacto. creer. No, mi cerebro, es que, y hasta lo espiritualizan, los ataques del diablo, porque me quieren pensar, me quieren hacer pensar en ciencia y en hechos y en todo. No, yo solo tengo que confiar. Y creo que eso es incorrecto. Sí, totalmente. La Biblia es suficientemente confiable para que tú puedas tirarle cada tipo de pregunta y te regresa una respuesta. Sí, quizás, no sé si lo conversamos nosotros, bueno, hablamos tanto, pero o lo hablé con alguien. Creo que de alguna manera la apologética, como dijiste tú, el que quiere profundizar en la apologética para ganar una discusión, tiene equivocado el enfoque. Porque la apologética no va tanto para ganar una discusión, porque esto no se trata de quién presenta mayor o menor evidencia, termina siendo un tema de fe. Lo que pasa que quizás lo que esto provee es que nosotros tenemos una fe que no es ese salto al vacío, no es apagar el cerebro. De hecho, McDowell tiene un libro para adolescentes que se llama No dejes tu puerta en el cerebro. No dejes tu cerebro en la puerta. Parece que yo la dejé, ¿no? Lo dije al revés. No dejes tu cerebro en la puerta. Invitando a pensar. Y creo que al final, de forma muy personal, a mí me fortaleció mucho mi fe, sobre todo en el tiempo de la universidad, de decir, ¿sabes qué? No estamos creyendo mitos. Al final no es fe versus ciencia. En el fondo es fe versus fe. Es fe de que en el relato evolutivo con una creación de la nada, donde el mundo surgió y el relato que te enseñan en el mundo científico, y yo tengo otro relato. Pero aquí no se trata de fe versus ciencia o cerebro apagado versus cerebro encendido. Al final es un tema de fe relacionado a moral, y ahí tendríamos que irnos por otro tema. Pero creo que el mayor valor de este tipo de literatura es: tengo una fe confiable, tengo una fe, por fe entendemos, dice Hebreos capítulo 11, ¿no? Haber sido constituido en el universo. Podemos entender por fe. No es que fe y razón chocan, ¿no? Y que son incompatibles. Y creo que quizás ese es el mayor valor. Y les animaría que puedan tomar estos recursos. Y además, creo que otro valor es también para la persona que es honesta, la persona intelectualmente honesta, que sí quiere explorar, quiere evidencia, ¿no? Que exige un veredicto, ¿no? Quiere saber. Un caso. Sí, y es bueno porque tú puedes conversar. Yo me he sentado con varias personas que dicen, wow, nunca se me ha presentado la Biblia así. Y porque ellos también, desafortunadamente, han sido presentados a personas que no van por esa ruta, y ellos llegan a pensar de que la Biblia es poco confiable. Porque cuando alguien habla con ellos y dice, no, tú tienes que creer porque el diablo puso los dinosaurios en la tierra para engañarnos, o cualquier otra tontería, pensando de que la Biblia simplemente lo que tienes que hacer es dejar a un lado tu sentido racional, ¿no? Pero con estos libros yo creo que te permite tener esas conversaciones un poco más largas,
puestos, poniendo evidencia sobre la mesa y decir, bueno, ya que te he mostrado, obviamente todavía requiere fe. Sí, totalmente. Pero dices, no es, como tú dices, no es un salto al vacío. No es una cosa donde tú tienes que dejar a un lado tu sentido de lo que ves, lo que escuchas, lo que es real. Entonces yo creo que es una cosa poderosa para ti y también para poder compartir. Sí, totalmente. Así que bueno, si quieres hacer una buena inversión, ahora en mes de enero dices, ay, no me compré nada para Reyes y ya se me pasó, ya estamos terminando enero. Bueno, cómprate un par de libros. No tenemos auspicio que diga, bueno, anda a tal lugar, ¿no? Pero sí. Aprovecha, hay recursos, si no en internet puedes buscar dispositivos electrónicos, o sea, formato electrónico. Hay opciones, ¿no? Pero te animamos a que bueno, no nos quedan muchos episodios de lectura requerida. Tenemos un par más. Así que bueno, nos vemos próxima semana entonces con un libro más. Listo, perfecto. Hablamos. Gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.